¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás del éxito rotundo de algunas figuras públicas? ¿Podría ser solo talento y trabajo arduo, o existe algo más oscuro impulsando sus trayectorias? Amigo, ¿quién no ha pensado en esto? Parece que algunos nacieron con un mapa del tesoro, mientras el resto de nosotros tratamos de descifrar pistas en la oscuridad. Pactos milenarios, símbolos ocultos y rituales macabros parecen rondar la historia de celebridades y figuras históricas. ¿Estamos hablando de coincidencias artísticas o de una intrincada red de acuerdos con fuerzas sobrenaturales? Bienvenidos a otra noche donde los misterios nunca duermen. Soy Medianoche, y este es 7 noches. Hoy exploraremos una lista de personajes que, según rumores, habrían hecho pactos oscuros para alcanzar éxito, poder o conocimiento. Prepárate, porque en este viaje, las líneas entre la realidad y la conspiración se vuelven peligrosamente difusas. ¿Comenzamos? 10º lugar, Jaden Smith. Jaden Smith creció bajo los reflectores, siendo hijo de Will Smith y Jada Pinkett. Pero su carrera y comportamiento peculiar lo han colocado en el centro de varias teorías conspirativas. Algunos creen que su excentricidad es el resultado de una herencia oscura, un pacto hecho por su padre con fuerzas ocultas. Jaden sería la continuación de ese acuerdo, destinado a ser un peón de un poder mayor. Los rumores sugieren que Will Smith habría hecho un pacto para garantizar su propia fama, y el éxito de Jaden sería una extensión de ese acuerdo. Y ahí queda la pregunta, ¿es solo talento que corre por el ADN, o hay una herencia, diferente, siendo transmitida aquí? Los vídeos y declaraciones enigmáticas del joven, como sus reflexiones sobre el universo y la conciencia, alimentan estas teorías. Para los teóricos, estas declaraciones son señales de su conexión con algo más allá del plano terrenal. Además, Jaden frecuentemente utiliza símbolos y temas místicos en su arte y moda. Su estilo único es visto como una expresión de su vínculo con fuerzas esotéricas. En eventos públicos, ha sido fotografiado usando ropa con símbolos asociados al ocultismo, lo que solo ha intensificado los rumores. ¿Pero serán estas elecciones solo parte de su identidad artística? Otro punto que levanta sospechas es su búsqueda por la inmortalidad artística y espiritual. Ha declarado que cree en la evolución de la conciencia y en el poder de la mente para trascender las limitaciones humanas. Para algunos, esto es una pista de que estaría siguiendo un camino trazado por pactos antiguos, algo heredado de su padre. La trayectoria de Jaden Smith está rodeada de misterio y especulación. ¿Es solo un joven explorando su identidad en un mundo lleno de teorías conspirativas, o realmente lleva el peso de un pacto que comenzó mucho antes de su nacimiento? ¿Qué es verdad y qué es imaginación en el caso de esta figura tan intrigante? 9º lugar, Katy Perry. Katy Perry es una de las artistas más icónicas del pop, pero su carrera también está envuelta en simbolismos y misterios. Ahora, déjame mover este avispero. Katy Perry, diva del pop o reina de los símbolos que atormentan a los teóricos. Vídeos como Dark Horse trajeron imágenes de brujería y rituales antiguos, lo que llevó a muchos a creer que habría hecho un pacto para alcanzar el estrellato. Sus actuaciones cargadas de misticismo plantean la pregunta, ¿es arte o algo más oscuro? El videoclip de Dark Horse es frecuentemente analizado por teóricos del ocultismo. Elementos como pirámides, rayos y divinidades antiguas son vistos como alusiones a rituales esotéricos. Perry también ha aparecido en actuaciones públicas con temas de magia e invocaciones, reforzando rumores de que estaría vinculada a fuerzas ocultas. Otro momento polémico fue su presentación en los Grammy, donde representó un ritual de brujería con cristales y un caballo negro. Así que incluso quienes no creen en nada se sienten un poco incómodos viendo eso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Es solo un espectáculo o demasiado espectáculo? El público quedó dividido entre considerar la actuación como provocación artística o una verdadera invocación de energías místicas. Estos episodios fortalecieron las teorías de que Perry habría vendido su alma para alcanzar la fama mundial. Además, en entrevistas, Katy Perry ha revelado una conexión curiosa con la espiritualidad y la religión. Ha afirmado que creció en un hogar cristiano estricto, pero abandonó esas creencias en busca de su propia verdad. Para algunos, esto se ve como una ruptura que abrió camino a influencias oscuras. Al final, Katy Perry permanece como una artista provocativa y misteriosa. ¿Es una visionaria que juega con símbolos para desafiar al público, o existe algo más profundo en su camino hacia la cima de la industria musical? Sus elecciones siguen dividiendo opiniones y alimentando el fascinante halo en torno a su nombre. 8º lugar,
Oliver Cromwell. Oliver Cromwell es una figura central en la historia inglesa, conocido por su liderazgo durante la Revolución Inglesa. Ahora, imagina a un político con fama de invocar fuerzas invisibles. Cromwell era básicamente el Doctor Strange de la política de su época. Sin embargo, su resurgimiento político en medio de periodos de derrotas y desconfianza levanta cuestiones oscuras. Algunos creen que habría firmado un pacto demoníaco para garantizar su regreso triunfal al poder, convirtiéndose en una fuerza casi indestructible en el escenario político. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de estos rumores? Relatos de la época afirman que, en momentos de crisis, Cromwell parecía invocar fuerzas invisibles para cambiar el rumbo a su favor. Su ascenso estuvo marcado por decisiones estratégicas impecables, que muchos consideran imposibles sin intervención divina o infernal. Tras una serie de victorias militares inesperadas, comenzaron a surgir rumores de que había vendido su alma para asegurar su posición como Lord Protector de Inglaterra. El momento de su muerte también está envuelto en misterio. Tras fallecer en 1658, una tormenta devastadora azotó la región, derribando árboles y destruyendo construcciones. Para los supersticiosos, esto era una señal de que el mismo diablo había venido a reclamar el alma de Cromwell. Su sepultura fue posteriormente violada, y sus restos sufrieron una serie de humillaciones públicas, como si las fuerzas terrenales intentaran borrar su memoria. Otro elemento intrigante del enigma es el culto casi religioso que se formó en torno a su figura. Sus seguidores lo veían como un salvador divino, mientras que sus detractores creían que era un hombre guiado por el mal. Este dualismo alimentó las teorías de que Cromwell se había aliado con fuerzas sobrenaturales para conquistar su lugar en la historia. ¿Pero serán estas historias parte de una campaña política de sus enemigos? La historia de Oliver Cromwell es un recordatorio de cómo el poder puede interpretarse de maneras contradictorias. ¿Fue un estratega brillante que moldeó el futuro de Inglaterra o un hombre que pagó un precio oscuro por su influencia? Las respuestas permanecen ocultas, dejando su figura inmersa en el misterio. Séptimo lugar, Eminem. Eminem es conocido por sus letras mordaces y su impacto cultural, pero su carrera también está rodeada de misterio. Algunos creen que habría hecho un pacto con fuerzas oscuras para alcanzar su estatus legendario en el mundo del rap. Estos rumores se alimentan de videoclips y canciones que sugieren una lucha interna, como si estuviera intentando escapar de algo más grande que él mismo. Los teóricos de la conspiración afirman que Eminem intentó romper su supuesto pacto, lo que resultó en su muerte y sustitución por un clon. El cambio perceptible en su apariencia y estilo musical a lo largo de los años se utiliza frecuentemente como prueba de esta teoría. Vídeos como Not Afraid y Mockingbird serían confesiones camufladas, retratando su intento de liberarse de una alianza con los Illuminati. Las referencias al ocultismo en sus trabajos no pasan desapercibidas. Videoclips como Rap God son analizados minuciosamente, con críticos señalando gestos y simbologías que aluden a una conexión con fuerzas mayores. Además, sus batallas públicas contra el sistema de la industria musical son vistas por algunos como indicios de una resistencia al control de esas supuestas fuerzas ocultas. Otro punto intrigante es el periodo de su ausencia en los medios, cuando luchaba contra problemas personales y de salud. Muchos afirman que esa pausa fue causada por su intento de escapar de las consecuencias de su pacto. Pero, al regresar, parecía diferente, reforzando la teoría de clonación. ¿Serán solo cambios naturales o algo más siniestro? La historia de Eminem es un ejemplo perfecto de cómo fama, arte y misterio pueden entrelazarse. ¿Es una víctima de las conspiraciones de sus propios fanáticos o realmente está atrapado en algo que no puede controlar? Mientras continúa produciendo música y desafiando límites, el enigma de su vida solo se vuelve más intrigante. Sexto lugar, Papa Silvestre II. Silvestre II, quien ocupó el papado entre 999 y 1003, fue uno de los líderes más enigmáticos de la Iglesia Católica. Era un hombre de ciencia en una época de superstición, responsable de introducir el uso de números arábigos y de crear inventos como el reloj de péndulo. Pero su genialidad fue vista con sospecha por sus contemporáneos. Para muchos, sus avances tecnológicos solo podían explicarse por un pacto oscuro con el diablo. Los rumores sobre su vínculo con el ocultismo crecieron debido a su obsesión por el conocimiento. Se dice que Silvestre II habría viajado a Oriente, donde estudió ciencia y magia. Según las leyendas, adquirió un libro de hechizos demoníacos que le concedía sabiduría y poder incomparables.
Este objeto misterioso sería el secreto detrás de sus inventos revolucionarios y de su ascenso al papado. Otro elemento que alimenta la leyenda es su supuesto cabeza parlante, una máquina construida por el que podía responder preguntas. En esa época, tal dispositivo fue considerado una prueba irrefutable de brujería. Para muchos, Silvestre II se había aliado con fuerzas oscuras para crear esa obra de tecnología avanzada, pero la Iglesia prefirió silenciar tales alegaciones para preservar su reputación. Tras su muerte, comenzaron a circular historias macabras. Relatos afirman que, en su lecho de muerte, confesó haber hecho un pacto con el infierno y ordenó que su cuerpo fuera desmembrado para impedir que los demonios lo reclamaran. Su tumba, en Roma, está envuelta en leyendas, con rumores de que emite sonidos misteriosos cuando un papa está a punto de morir. ¿Será esto verdad o solo un mito más en torno a su figura? Silvestre II permanece como un enigma en la historia de la Iglesia y la ciencia. ¿Fue un visionario que desafió las limitaciones de su época o un hombre que pagó un precio oscuro por su brillantez? Su vida plantea preguntas sobre el límite entre el progreso y el miedo a lo desconocido, y su historia aún intriga a estudiosos y místicos. Quinto lugar, Urbain Grandier. En 1634, Urbain Grandier, un sacerdote católico, fue acusado de brujería y de haber firmado un pacto con el diablo. Conocido por su carisma y habilidades oratorias, Grandier era amado por algunos y odiado por muchos. Sus enemigos lo acusaron de conjurar demonios para atacar adversarios y proteger su posición en la Iglesia. Pero ¿hasta qué punto eran reales estas acusaciones o fruto de la envidia e intrigas políticas? Grandier fue arrestado y sometido a un juicio público, lleno de exhibiciones dramáticas y testimonios impactantes. Reportes de la época afirman que se presentó un contrato demoníaco como prueba en su contra, escrito al revés y firmado por varios demonios. Para muchos, esta evidencia fue suficiente para condenarlo, pero otros creen que fue víctima de una conspiración para destruirlo. Su juicio fue una mezcla de espectáculo y tragedia. Grandier fue torturado para confesar sus crímenes, pero continuó afirmando su inocencia hasta el final. A pesar de ello, fue condenado a morir en la hoguera. Testigos describieron su ejecución como un evento cargado de energía oscura, con vientos ululantes y el sonido de voces inexplicables resonando en el lugar. La leyenda de Urbain Grandier creció después de su muerte. Algunos afirman que espíritus vengativos acosaron a sus acusadores, mientras que otros ven su historia como una lección sobre los peligros del poder y la superstición. El contrato demoníaco atribuido a él sigue siendo estudiado por historiadores, que cuestionan su autenticidad y propósito. ¿Sería una prueba real o un arma forjada para destruirlo? El caso de Urbain Grandier permanece como uno de los episodios más misteriosos de la historia de la Iglesia. ¿Era un manipulador que abusó de sus habilidades o un hombre inocente destruido por intrigas? Su historia sigue fascinando y provocando cuestionamientos sobre la delgada línea entre fe, poder y superstición. Cuarto lugar, Johann Georg Faust. Johann Georg Faust es un nombre que resuena en el imaginario popular como el hombre que desafió los límites de la ciencia y la espiritualidad. Nacido en el siglo XVI, fue un alquimista y estudioso de las artes ocultas, conocido por explorar áreas prohibidas del conocimiento. Las historias dicen que habría negociado con el propio diablo para obtener 16 años de sabiduría incomparable. Este acuerdo lo convirtió en una figura temida y fascinante en la historia europea. Los rumores de su pacto con el infierno ganaron fuerza con el paso de los años. Faust era capaz de realizar hazañas que parecían imposibles para la ciencia de su época, desde curas milagrosas hasta la creación de sustancias misteriosas. Para muchos, sus habilidades solo podían explicarse por una intervención sobrenatural. Documentos históricos sugieren que era perseguido por la Iglesia y evitado por sus pares, aumentando el misterio en torno a su figura. El final de Faust es tan trágico como legendario. Relatos afirman que murió en una explosión inexplicable, envuelto en llamas y humo negro. Testigos describieron gritos horribles provenientes de su casa, como si el propio diablo estuviera cobrando la deuda. Después de su muerte, surgieron manuscritos atribuidos a él, detallando rituales de invocación demoníaca. Estos textos reforzaron la creencia de que realmente había vendido su alma. Faust se convirtió en una figura central en la literatura y el folclore, inspirando obras como Fausto de Goethe. En la obra, es retratado como un hombre dividido entre la ambición y la moralidad, luchando contra las consecuencias de su pacto. Pero ¿será esto una dramatización o un reflejo de su verdadera historia? La leyenda de Faust sigue instigando debates entre estudiosos,
religiosos y amantes del ocultismo. La historia de Johann Faust es un recordatorio sombrío sobre los peligros de buscar conocimiento a cualquier costo. Es celebrado como un genio, pero también condenado como un hereje que cruzó los límites de la humanidad. Su vida plantea preguntas importantes. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra búsqueda de poder y sabiduría sin caer en las garras de algo más oscuro? Tercer lugar, Tom Hanks. Tom Hanks es conocido por su carisma y talento, pero incluso él no escapó de las sombras de las teorías conspirativas. Y mira, cuando incluso el vecino simpático de Hollywood se convierte en blanco de teorías, te das cuenta de que nadie está inmune, ¿verdad? Para muchos, su larga carrera y éxitos ininterrumpidos levantan sospechas sobre posibles pactos con fuerzas ocultas. Los rumores se intensificaron durante la pandemia, cuando Hanks fue una de las primeras celebridades en anunciar públicamente su infección por COVID-19. Pero sería solo una coincidencia o parte de algo más grande. Las teorías sugieren que Hanks es miembro de una supuesta élite global que manipula eventos mundiales. Su participación en películas sobre misterios religiosos, como El Código Da Vinci, alimenta aún más estas especulaciones. Los mensajes subliminales en sus trabajos serían pistas dejadas por el solo fruto de la imaginación de los teóricos. Mira, a veces la gente solo conecta puntos al azar, pero también, ¿quién manda a dejar tantos puntos sueltos? No. Es difícil separar hechos de ficción cuando se trata de celebridades tan influyentes. Durante la pandemia, Hanks fue acusado de formar parte de un esquema global para manipular a la población. Algunos teóricos afirmaron que utilizó su enfermedad como una distracción mientras se ejecutaban planes oscuros. ¿Habría actuado como un peón de fuerzas ocultas o simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? El hecho de que Hanks evite comentar estas teorías solo aumenta las dudas. Otros rumores alegan que su simpatía y filantropía son fachadas para ocultar actividades oscuras. Su asociación con la élite de Hollywood y eventos benéficos es vista con desconfianza por muchos. Algunas teorías llegan al extremo de conectarlo con círculos ocultistas, sugiriendo que utiliza su influencia para desviar la atención pública. ¿Pero dónde está la evidencia concreta para sustentar tales alegaciones? Al final, Tom Hanks sigue siendo una figura enigmática para los teóricos de la conspiración. Su vida y carrera, llenas de momentos icónicos, parecen ser el combustible perfecto para rumores oscuros. Pero la verdad permanece oscura. ¿Será una víctima de su propia fama o un participante de algo mucho más profundo y siniestro? Segundo lugar, Christian Bale. Christian Bale sorprendió al público al agradecer a Satanás durante su discurso en los Globos de Oro, al recibir el premio por su papel en Vice. Para muchos, fue solo una broma irónica, pero para otros, la declaración fue una inquietante confesión. A partir de ahí, teorías conspirativas comenzaron a vincular a Bale con pactos oscuros, alegando que su éxito en Hollywood no sería mera coincidencia. La carrera de Bale está marcada por transformaciones extremas, tanto físicas como emocionales, que impresionan y asustan. Perdió y ganó peso de forma radical para varios papeles, algo que muchos consideran sobrehumano. Algunos sugieren que esta extraordinaria dedicación sería el resultado de un pacto oscuro, a cambio del reconocimiento universal y de sus premios. Además, Bale interpreta frecuentemente personajes con características sombrías, como Patrick Bateman en Psicópata Americano y Bruce Wayne en Batman, el Caballero de la Noche. Estos papeles refuerzan la idea de que tendría una afinidad con fuerzas oscuras. Sus elecciones artísticas serían solo talento y suerte o reflejos de algo más profundo. Para los teóricos, el patrón es evidente. El actor rara vez comenta rumores sobre su vida personal, lo que alimenta aún más las especulaciones. Bale es conocido por ser reservado y reacio a los medios, pero su comportamiento enigmático se ve como un esfuerzo por ocultar su supuesta alianza con fuerzas ocultas. Esta aura de misterio solo refuerza las dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Christian Bale es, sin duda, uno de los actores más talentosos de su generación. Pero su declaración en los Globos de Oro y su trayectoria extraordinaria siguen generando preguntas. ¿Fue todo una provocación irónica o una pista de que hay más en su historia de lo que podemos imaginar? Para sus fanáticos, es un artista dedicado, pero para los teóricos, su carrera es un reflejo de pactos oscuros y secretos inconfesables. En primer lugar, Jay-Z es ampliamente reconocido como uno de los mayores íconos de la cultura hip hop, pero su trayectoria de éxito está envuelta en rumores y polémicas. Muchos afirman que sus videoclips están llenos de simbologías misteriosas,
como pirámides y ojos que todo lo ven, frecuentemente asociados a los Illuminati. Estas imágenes tendrían el objetivo de transmitir mensajes ocultos o indicar su alianza con fuerzas superiores. Serían solo estrategias de marketing audaces o evidencias de algo más profundo. Su carrera está marcada por un ascenso meteórico que parece casi imposible para un simple mortal. De un joven de Brooklyn a un multimillonario influyente, su trayectoria alimenta especulaciones sobre pactos oscuros. Fanáticos y críticos señalan letras enigmáticas en sus canciones, que sugieren una búsqueda incesante de poder. Algunas de estas canciones parecen confesar secretos ocultos, mientras otras pueden ser vistas como desafíos para los escépticos. El arte de Jay-Z es provocativo, pero ¿será también una confesión? La colaboración con Beyoncé amplifica aún más los rumores. La pareja es vista como la personificación del poder, siendo referidos por muchos como la realeza de la música. Vídeos como Run This Town y Aphesit refuerzan el misterio, presentando imágenes de templos, tronos y referencias ocultistas. ¿Serán solo visionarios creando arte o portadores de mensajes de un círculo secreto? El público parece dividido entre admiración y desconfianza. Los defensores de la teoría Illuminati afirman que el rapero utiliza símbolos como el diamante rock para demostrar su lealtad a una orden global. Este gesto se asocia frecuentemente con la pirámide Illuminati, una referencia que se ha convertido en sinónimo de poder oculto. Sin embargo, Jay-Z siempre ha negado estas acusaciones, afirmando que todo no pasa de interpretaciones exageradas. Pero, cuanto más lo desmiente, más crecen las teorías. El misterio en torno a Jay-Z no se limita a la música, también es un empresario astuto con múltiples negocios. Su capacidad para prever tendencias y transformar ideas en éxito es casi sobrenatural. Pero ¿será fruto de pura genialidad o de un pacto oscuro? La pregunta permanece: ¿hasta dónde llega el talento y dónde comienza el vínculo con fuerzas ocultas? Estas historias son piezas de un rompecabezas que tal vez nunca veamos completo. ¿Verdad o conspiración? Revelan nuestra fascinación con lo oculto y lo desconocido. ¿Y tú, crees en el poder de estos pactos o piensas que todo no es más que invención? Esta historia es solo una pieza, y algún día, tal vez veamos el rompecabezas completo. Si esto también te hizo pensar, suscríbete y dale me gusta al vídeo, eso ayuda al canal a crecer. No olvides compartirlo, al fin y al cabo, más voces significan más descubrimientos. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó, pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.